encontramos con Ramón Díaz de León Zapata. Profe, bueno, venimos a hacerle una entrevista sobre el tema que nos llamó mucho la atención, sobre todo, que fue el segmento de los terahertz en el aspecto electromagnético y sus aplicaciones. ¿Nos puede hablar un poquito de cómo surgió esa idea? Bueno, el rango de los terahertz es un área, una sección del espectro electromagnético muy peculiar, porque justamente en ese rango emiten los seres vivos, emiten incluso plantas, emiten en ese rango de frecuencias. Nosotros, por el simple hecho de estar vivos, ya estamos emitiendo en terahertz, o en esas frecuencias específicas muy cercanas a los terahertz, o donde consideramos que hay un interés particular por el área de los terahertz. Pero como todos los seres vivos y muchas otras cosas emiten en esas frecuencias, termina siendo una parte del espectro electromagnético que nosotros consideramos muy ruidosa. ¿Qué significa ruidosa? Pues que hay muchas interferencias, porque todo el mundo, todas las personas, y nosotros estamos aquí adentro, estamos emitiendo en esas frecuencias. Entonces, aislar de ese ruido, yo les platicaba que es muy similar a escuchar una estación de amplitud modulada, donde se escucha un ruido de fondo y donde va y viene la señal por esas variaciones del rebote de la señal. Pues imagínense una situación muy similar a nivel de que los seres humanos estamos emitiendo, pues emitimos muchos en esas mismas frecuencias y se vuelven ruido. Pero ¿por qué es interesante? Pues porque esos rangos de frecuencias, por ejemplo, ya por sí solas emiten con información adicional en ellas. Podríamos nosotros tomar esas frecuencias que están emitiendo los seres vivos y diagnosticar, por ejemplo, enfermedades o condiciones que nos puedan estar presentando. Por eso es de un área de mucho interés. Pero ese es un área a nivel, digamos, medicina, pero por supuesto tiene mucha aplicación en el área de las comunicaciones, porque justamente es una interfaz entre que deja de ser emisiones de radio y empieza a ser emisiones de luz. Esa parte, ese cambio puede permitirnos a nosotros una electrónica novedosa, donde vamos a emitir a altísimas frecuencias por medio de luz, pero con interfaces electrónicas. Entonces se puede experimentar en hacer emisiones o transmisiones de ultra alta velocidad en el área de los terahertz. A ver, tenemos entendido, ¿verdad?, que usted trabajó con otros doctores que pues ya conocemos también. Entonces nos surgió la duda de cómo surgió la idea de desarrollar esta investigación en particular y si hubo algún avance o necesidad específica que la impulsó. En el área de los terahertz, específicamente, ¿cómo surge? Pues surge porque estábamos experimentando nosotros con nanoantenas en general, es decir, con la captación justamente esa radiación electromagnética que llamamos nosotros en el régimen óptico. Todo es radiación electromagnética al final de cuentas, desde bajísimas frecuencias, calor por ejemplo, hasta altísimas frecuencias, como pudiera ser por ejemplo las emisiones de rayos cósmicos. Pero particularmente llamaba a nosotros la atención la evolución que ha tenido el uso y manejo de la luz, la comprensión del fenómeno óptico, del fenómeno de luz. Ese ha sido un parteaguas. Y al estar experimentando con estas nanoantenas que captan estas radiaciones, surge esa ventana específica del espectro que está en justamente en los terahertz, donde se le encontró que pudiera tener toda esa aplicación. Entonces, por eso llama nuestra atención y nos dirigimos a tratar de entender qué ocurre en esas frecuencias. A ver, bueno, ahí también el trabajo habla sobre el impacto de los terahertz en las telecomunicaciones, como nos comentó hace un rato, y pues nos surgió la pregunta de cuáles son los principales desafíos técnicos para implementar comunicaciones a escala de terahercios en redes altas de velocidad. Sí, el principal es justamente la razón del llamarse terahertz o de estar en ese rango de frecuencias, porque decíamos que al órdenes de gigahertz, antes de llamarse terahertz, son como un rayo dirigido, como si lo que emitiéramos fuera un rayo. De hecho, así se hacen los enlaces dedicados de internet, son unas pequeñas antenitas, pero sigue siendo radiofrecuencia, pero en unas frecuencias muy altas de 9 GHz. Su ventaja relativa es que puede ser dirigido con mucha precisión.
Entonces una emisión de gigahertz pues prácticamente es una onda de radio, pero que sale como rayo. Y su ventaja pues es técnica, porque podemos lanzarla a muy grandes distancias y es como si equivaliera a un cable conectado tendido de donde se emite hasta donde se recibe. Pero en el caso de los terahertz hay un pequeño brinquito, lo describí hace un momento, un pequeño brinquito de dejar de ser radiación de radio para ser radiación óptica o de luz. Pues cambia justamente en ese rango cambia de frecuencia de radio, a los cuales la gran problemática técnica, el poder nosotros emitir terahertz con electrónica convencional de radiofrecuencia. Ese es el problema, y en la recepción. El problema es ese cambio, esa transición, esa transducción de luz a electrónica de electrones, literalmente. Ok, en cuanto a lo que también es algo es en la medicina, me llamó mucho la atención lo que fue hacia lo que es el cáncer. ¿Me podría decir a grandes rasgos cómo lo podemos implementar así? Exactamente, mira, una de las cosas que decíamos ahorita es que emitimos de manera natural en esas frecuencias, pero hay mucha información en lo que emitimos. Si si acabamos de hacer ejercicio, pues se ve una distorsión, por supuesto, en la emisión, o se ve un cambio en la emisión. Si de alguna manera tenemos una enfermedad, pues esa enfermedad va también a poderse distinguir, por supuesto, con algoritmos especializados y con las técnicas de las cámaras o receptores correctos de estas emisiones. De esa manera nosotros ya no tendríamos que hacer el proceso que hasta ahorita se hace, que es de una emisión de rayos X, para poder ver lo que está sucediendo, sino que nosotros ya emanamos en esa energía. Entonces es posible que una variación en las condiciones de emisión estén detectando, por ejemplo, una acumulación de mucho flujo sanguíneo que equivaldría a un pequeño tumor. Y eso mucho antes, primero, sin invasión. O sea, nosotros estamos metiendo rayos X para poder saberlo. Y segundo, sin necesidad de hacer algo adicional más que poner una cámara estática, no invasiva, o sea, simplemente que ya esté viendo las radiaciones que estamos emitiendo y deducir por medio de algunos algoritmos especializados si hay o no una irrigación de sangre anómala que implicaría o tendría que ver con la posibilidad de un tumor. ¿Podría llegar a tener ciertas limitaciones? Como en toda técnica, tiene ventajas, desventajas. La gran ventaja pues es que no es invasiva y que no hay más que prender una cámara para poder detectar. ¿Cuál sería la problemática o la desventaja? Que los algoritmos son nuevos, se tendría que estar alimentando con información para poder ir cada vez siendo más precisos en la detección. Entonces, siendo una técnica muy novedosa, evidentemente todavía le falta depurarse, sería una de las principales. Y un posible diagnóstico que no sea aceptado al 100% por la comunidad médica, porque no se tiene la certeza como las biopsias, por ejemplo, pero sí como una alternativa a una detección temprana. Y también, ¿qué nos puede decir sobre lo que es el desarrollo en cuanto a la energía solar? En el caso de las nanoantenas y de este rango de frecuencias a las cuales nosotros estamos ya abarcando, sería o equivaldría a aprovechar una parte del espectro electromagnético que las celdas solares actualmente de manera, digamos, natural no hacen, y es el rango precisamente de los infrarrojos y por debajo de los infrarrojos, terahertz y demás, que pudieran incrementar la capacidad de una celda, es decir, se podrían agregar estos dispositivos, nanoantenas, para todavía captar otro rango del espectro electromagnético y aprovechar, cosa que hasta ahorita no hacen las celdas solares. Entonces serían mucho más eficientes porque tendrían un espectro electromagnético más amplio que poder capturar, por ejemplo, y convertir de energía óptica a eléctrica. Bueno, en cierto modo, estuvimos leyendo el documento, nos pareció bastante interesante que nos mencionaran que antes no se podía
tener mucho estudio sobre ese rango y que pues ya el avance conforme a los años fue permitiendo ese estudio. Entonces nos surgió la duda de si existen colaboraciones interdisciplinarias importantes en este campo que estén acelerando los avances en aplicaciones. Sí, yo creo que en todos los campos, en todas las experimentaciones, siempre hay alguien que esté interesado, siempre surgen esas motivaciones adicionales, y sí, hay un trabajo inter y multidisciplinario porque le han visto ventaja médicos, y médicos que están haciendo su doctorado en esas áreas, y por supuesto físicos que están haciendo sus estudios en esas áreas, matemáticos que aportan sus capacidades para poder, por ejemplo, resolver algunas de las ecuaciones que definen estos nuevos fenómenos. No nuevos fenómenos, más bien nuevos fenómenos planteados para una aplicación específica. Entonces sí hay mucha gente trabajando en esas áreas. Hace todavía algunos pocos años, bueno, relativamente pocos años, éramos posiblemente 3 grupos en todo el mundo, entre ellos uno de esos éramos nosotros, que estábamos abordando esas áreas de conocimiento. Eran los japoneses, los estadounidenses y nosotros nada más. Bueno, profe. Yo sí, bueno, una de las partes que me llamó mucho la atención del artículo fue lo que fue los terahertz en el espectroscopía y la astronomía. Ahí, ¿qué me puedes decir en cuanto al campo de la astronomía? Sí, bien, si te fijas, pues ya abarcamos las comunicaciones, sí. Abarcamos, por supuesto, la medicina, abarcamos algunos otros aspectos de interés, pero otro es también el aspecto de la física del espacio, sí. Donde también nosotros podemos detectar cosas interesantes, por ejemplo los nuevos telescopios, el telescopio Webb y demás, que son infrarrojos, también abarcan el espectro electromagnético de los terahertz. De hecho, no hay que olvidarnos que los terahertz son esa pequeña transición entre ser radio y luz. Justamente ahí hay ese cambio, esa transición, y entonces estamos en el infrarrojo lejano. Eso significa que es un infrarrojo ya muy cercano a convertirse a frecuencias de radio. Y hay radiotelescopios y hay un telescopio Webb que justamente captan esas energías. Esas energías infrarrojas son muy relevantes porque nos dicen la edad del universo. Podemos captar información de muy tempranas edades del universo. Entonces el universo o abanico de información que podemos captar con eso, lo que podemos obtener de información con la captación de esas energías, de esas frecuencias, pues es muy relevante para la astronomía. También otro aspecto que me llamó fue de que las partículas suspendidas en nuestra atmósfera, que llegan a ser 4 grados. Así es, esa es otra más, ¿verdad? Sí. O sea, fíjense cuántas aplicaciones, porque esas partículas suspendidas nuevamente resuenan en esas frecuencias, pero por lo mismo todo esto que estamos comentando, tantas aplicaciones son porque todo trata de emitir en esas frecuencias. Entonces la clave está ya no tanto en la detección, que también tiene sus implicaciones, y las emisiones en esas frecuencias tienen que ser, por cierto, primero en radiofrecuencia para poderse después convertir en fotones. Esas oscilaciones de radiofrecuencia tienen que ser un proceso en cascada. Pero pues otra de sus aplicaciones es justamente esa, la detección de partículas contaminantes suspendidas en el aire, por ejemplo, en la atmósfera. También otra que también me llamó mucho la atención fue lo que, bueno, las observaciones astronómicas desde el espacio requieren detectores sensibles, que con las condiciones tecnológicas del presente implican poder lograr solo si se enfrían a temperaturas criogénicas con el uso del helio líquido. Sí, actualmente, por ejemplo, si es en el espacio es una gran ventaja, porque simplemente con aislar de una fuente de luz, no llegan fotones a incidir sobre los detectores, de manera natural se enfrían. Y mientras más frío esté los detectores, mejor se desempeñan. Ya aquí en el laboratorio, pues todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Las oscilaciones, las vibraciones de la gente que esté alrededor o cerca de estos dispositivos detectores, pues lo están detectando. Entonces tenemos que aislar de la presencia de personas, o por lo menos de las frecuencias que emite la persona, o por lo menos del cono de detección de las nanoantenas. Entonces hay que poner barreras de frío para que no sea detectado, porque
finalmente también esa es la otra condición, estamos prácticamente detectando la detección de calor, de radiaciones de calor, ese finalmente es el infrarrojo, justamente. Bueno, es algo impresionante todo lo que podemos llegar a abarcar de los terahertz. Y para concluir esto, ¿cuál es su conclusión en cuanto a los terahertz? Pues es un área relativamente nueva, pero quizás más que nueva, que van apareciendo muchas aplicaciones, muchas utilidades, muchos retos tecnológicos de la fabricación de los dispositivos que detectan y que emiten. En ese sentido, hay mucho por hacer, se requiere gente capacitada en esas áreas y los laboratorios correctos para que puedan experimentar, ingenio de estudiantes que quieren hacer maestrías y doctorados en esas áreas y que sepan interpretar, sobre todo que sepan, quieran hacer cosas con los terahertz. Pues fue un placer, profe, y muchas gracias por su tiempo. Al contrario, ustedes.